Estimados estudiantes, bienvenidos a la poderosa carrera Ingeniería de Sistemas. Bienvenidos a la materia Historia y Cultura Andina. Hoy, 22 de junio del 2022, día miércoles, a media semana. Bienvenidos todos a la unidad número 9 titulado La lógica del pensamiento andino en diapositiva 9.2. Tengan todos ustedes bienvenidos a nuestra clase. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito más de esta unidad número 9 y su importancia en la cotidianidad del hombre andino. Cuando hablamos de la lógica del pensamiento andino, estamos hablando de esa manera de pensar, de esa forma de pensar por parte de el individuo en la región andina. En la clase pasada hemos comentado que la palabra filosofía es ese árbol la cual nos permite pensar, analizar, deducir, razonar sobre diferentes aspectos. Y la lógica es una rama de ese árbol que se llama filosofía. En tal sentido, entonces, cuando hablamos de la lógica del pensamiento andino, estamos hablando de esa manera de pensar por parte de esos individuos. Hablamos de nuestros antepasados. Cuando hablamos de la lógica de pensamiento andino, hablamos de cómo pensaban las culturas en el Abya Yala desde hace mucho tiempo hasta hoy en día. En Europa, antes de la edad contemporánea, antes de la edad moderna, antes de la edad media y antes de la edad antigua, ya existieron pueblos, culturas que se han desarrollado en Europa. Los druidas, los celtas, los galos, los germanos, entre otros pueblos. Y estos pueblos, estas culturas en Europa, lo señalo una vez más, tenían sus propias costumbres, tenían su propia forma de pensar, su propia lógica. Lo propio aconteció en África, en Asia y en América y o Abya Yala. Como lo dijimos la clase pasada, el continente que hoy en día se llama América, hace mucho tiempo, propuesto por el pueblo cuna, se denominaba Abya Yala. Sangre en plena madurez, sangre viva, haciendo alusión a los diferentes pueblos, a las tribus que en América y o Abya Yala
se han desarrollado a lo largo de muchos miles de años antes de la llegada española, antes de la llegada de los vikingos, antes de la posible llegada de los romanos, antes de la posible llegada de los chinos y otros pueblos a América. Cuando hablamos entonces de la lógica, estamos hablando de esa forma de pensar aquí, en esta parte de el mundo. Para ser más preciso, estamos hablando de la región andina, Bolivia, Perú, Chile, entre otros países. La clase pasada habíamos señalado acerca de la Cruz del Sur, de la cual se ha diseñado, ha surgido la chacana. En la parte inferior de la izquierda podemos ver a la denominada Estrella del Sur, la cual muy visible en otoño, sobre todo en mayo, y de la cual habría surgido la chacana, símbolo masculino, y la huipala como símbolo femenino. Y estos símbolos muy utilizados, muy reconocidos por las antiguas culturas de nuestro entorno. Es en ese sentido que la chacana llega a ser un punto de partida, al igual que la huipala, y ambas representan a los pueblos, a las tribus de tiempos remotos en el pasado. También podemos ver desordenamiento entre el espacio y el tiempo andino, simbolizándose en la chacana como tal. Si bien cuando hablamos de las culturas no hay una escritura, no hay un conjunto de códices o códigos que nos permitan conocer las costumbres, la lógica de pensamiento del hombre andino, los estudios arqueológicos simplemente nos narran, nos muestran como una solución lo que significaría estos elementos hallados por los arqueólogos y público en general. En la parte inferior de la izquierda, en un recuadro oscuro, podemos ver la foto, la imagen de una lámina de oro, la cual entre sus grabados presenta un conjunto de símbolos que, según la arqueología propia, experta, perita en filosofía andina y en lógica andina, nos hace hincapié en señalarnos que habla de la dualidad existente en nuestro entorno, el sol y la luna, señalados como Inti y Kiria, hombre-mujer, Chachahual, entre otros elementos, mostrándonos la importancia que llega a tener el varón y la mujer, toda vez que estos dos elementos tienden a relacionarse, complementarse, a ser recíprocos, entre otros. En otras palabras, llegan a ser la base de los principios de los cuales ya hemos hablado clases pasadas. Por otra parte, también, según la lógica andina,
se habla que la chacana muestra el norte y el sur, la ubicación de las culturas andinas y cómo todo este conjunto de ubicaciones geográficas ha sido alterado por la colonización, mostrándonos a la Patagonia Argentina como el sur y no el norte, como lo muestra, como lo vive y como lo replica la lógica andina. Entre otros aspectos podemos señalar que en algunas culturas propias la chacana se muestra como un paradigma y va a normar a todas las ciencias. La misma es empleada por el pueblo wari, la misma apreciable en algunos diseños en textilería, como podemos ver en la parte inferior o como podemos ver en la parte superior de la derecha. El diseño como adorno o mampostería por algunas de nuestras culturas, haciendo hincapié a la chacana, lo que nos está mostrando que la lógica andina visualiza, entiende, comprende, identifica a la chacana como un símbolo muy importante propio de su lógica, su forma de pensar. Cuando hablamos de la chacana, inmediatamente se la asocia con las chincanas, en este caso con las chincanas de la isla del Sol, esto en el lago sagrado Titicaca. Se habla de una representación del hombre andino, de la lógica. No olvidemos que según la mitología inca, los dos primeros incas que fundaron el imperio fueron Manco Cápac y Mama Ocllo y Manco Cápac. Ambos personajes, lo dice su leyenda, salieron de una chincana en el lago sagrado Titicaca y después de recorrer muchos kilómetros en lo que hoy en día es Cusco, fundaron a este lugar como la capital de los incas, del gran imperio del Tahuantinsuyo. Así lo señala una de sus leyendas de cómo surgieron los incas. Sin embargo, también existe otra leyenda acerca de los 4 hermanos Ayar, y que estos 4 también habrían llegado a salir de una cueva Pacaritambo en el Cusco. Ayar Manco, Mama Ocllo, Ayar Cachi, Mama Cora, Ayar Uchu, Mama Zawa y Ayar Auca con su pareja, quienes habrían llegado a salir de una cueva, y que estos, en respeto, en recordatorio a estos 4 hermanos con sus parejas, cada uno se habría fundado los 4 suyos, las 4 regiones de el Tahuantinsuyo, de la gran región. El Chinchaysuyo al norte, en la parte costa oeste, en la parte norte este el Antisuyo
En la parte sur el Collasuyo y en la parte central el Contisuyo. Estas 4 regiones en donde el imperio de los incas se ha desarrollado en menos de un siglo a partir de la generación de caminos para unificar todas las regiones de su vasto imperio. Cuando se habla de la Cruz del Sur o la Cruz Andina, se está hablando de ese vínculo que existe a partir de ese conocimiento astronómico. Se hablan de 6 tipos de huipalas, 2 en lo más alto de la llamada y 4 que llevan los denominados padrinos e hijos. Y a partir de esa forma de entender por el hombre andino, se habla de ese orden cósmico a partir de ese conocimiento de la cruz que llegan a formar las 4 esquinas de la denominada Cruz del Sur o Cruz Andina. Y en ese sentido se puede apreciar inclusive que como en la colonia algunos caciques aún mantuvieron la representatividad de la chacana representada, replicada en las plazas que mantienen esa forma cuadrangular y o rectangular, ya que cada esquina representa una de las estrellas que forman la estrella del sur o la Cruz del Sur, como también se la denomina. Hoy en día, cuando hablamos de la chacana, podemos ver cómo este símbolo milenario se replica en algunos lugares turísticos, llámese Tiwanaku, como vemos en la imagen inferior de la izquierda, o la imagen de la parte inferior de la derecha, donde vemos una construcción en la ciudad de La Paz, haciendo referencia a la chacana. La imagen inferior, la imagen superior derecha, nos muestra la simbología representada de la chacana en construcciones de edificios en la ciudad de El Alto. La mayoría en salones de eventos sociales, entre otros. Lo que nos está mostrando la gran influencia por parte de los habitantes de este siglo XXI y su relación de la chacana. También se asocia a la fiesta en honor a la chacana algunas expresiones como el tinku, el encuentro, asociada a la cruz andina y a la cruz cristiana. Este encuentro, este tinku, que básicamente es el enfrentamiento entre dos individuos de un mismo género, en este caso la imagen nos muestra a 2 damas, las cuales se relacionan mediante golpes, mediante actos violentos, o también esto se puede ver en los varones. El tinku como tal muestra ese cambio que existe en el universo. En la parte inferior se puede ver el tinku.
esta costumbre que es muy replicada en el departamento de Potosí, en Cochabamba y en alguno que otra provincia occidental, mostrándonos que el universo también muestra los mismos acontecimientos, caos, violencia, desorden, cuando hablamos de la destrucción de un planeta, la colisión con otro planeta y lo que origina todo ello. Por otra parte, la imagen superior de la derecha nos muestra otra costumbre, las huactas. Esta ofrenda asociada al contacto con los dioses, que también está asociada a la chacana, a la cruz andina, a la cruz del sur. Cuando hablamos del Capañán, de los caminos del Inca, estamos hablando de todo el recorrido que se representa en la chacana, en la parte inferior, en la parte superior y en los lados o costados se puede apreciar puntos azules, los cuales representan el cambio, el movimiento cíclico en el planeta acaecido acontecido por sus habitantes. Podemos hablar, por ejemplo, de junio 21, del solsticio de invierno, y cómo en esta época se origina el inicio de un nuevo año con Viracocha, y que más adelante va a acontecer otro fenómeno llamado equinoccio de primavera. Esto acontecerá el 22 de septiembre y nos va a mostrar el lado izquierdo de la chacana. En la parte inferior podemos ver el solsticio de verano el 22 de diciembre, y en la parte o en el costado de la derecha vamos a ver el equinoccio de otoño 22 de marzo. La chacana se presenta mediante la dualidad al sol y a la luna, al amanecer, al anochecer, al día y la noche, al verano, al invierno, al rayo con la lluvia, al arco iris con la nube, a la madre tierra con las montañas, a los animales con el agua, a la mujer con el hombre, y el cultivo, la agricultura, constituyéndose como lo más importante en la lógica del pensamiento andino. Van a aparecer otros elementos como el cuidado de las plantas, como el 2 de noviembre, la fecha para recordar a los difuntos, el 2 de febrero, con la maduración de las plantas, de los cultivos en el suelo, 3 de mayo, como la fecha importante para realizar la cosecha,
Y así sucesivamente vamos a encontrar esa relación que existe en la chacana. Ayer, junio 21, se celebra, hoy en el año 2022, calendario gregoriano, el Año Nuevo Aymara Andino Amazónica 5530. Y este próximo 1 de agosto se va a celebrar el paso importante de nuestro planeta en su acercamiento a nuestra estrella, el Sol. Así la chacana es entendida, identificada por el hombre andino como un almanaque, si vale la excepción, como un calendario respecto a la agricultura, la ganadería y su armonía con todo lo que nos rodea como tal. Estamos hablando, por otra parte, volviendo a hablar de la chacana, por supuesto, del 21 de junio como la gran fiesta de el retorno del dios Inti, el Sol. El 1 de agosto se va a recordar el culto a la Madre Tierra, a la Pachamama. Y entre el 1 de agosto y el 31 vamos a visualizar un sinnúmero de ofrendas a la Madre Tierra, realizadas por una gran mayoría. Hablamos de personas particulares, hablamos de instituciones como públicas y o privadas, bancos, mutuales, cajas de ahorro, cooperativas, empresas industriales, empresas comerciales, instituciones públicas, ministerios, gobernaciones, alcaldías, subalcaldías y demás, quienes aún hoy en día van a hacer práctica de esta costumbre. El 22 de septiembre se va a dar el equinoccio de primavera y se van a iniciar los preparativos para la siembra. El 2 de noviembre, el recordatorio a los difuntos con la fiesta de Todos los Santos. El 22 de diciembre, el retorno de el Sol. Verano inicia y el 2 de febrero se va a dar lo que se conoce como el inicio de la madurez de los productos sembrados. Y el 23 de marzo se va a dar la madurez de estos productos porque van a florecer. Y el 3 de mayo vamos a iniciar la cosecha. Así, el comprender de la lógica andina respecto a la chacana y su vínculo con la agricultura como tal. Ahora podemos hablar de cosmovisión y explicar, y cuando hablamos de cosmovisión estamos hablando de la naturaleza, de todo aquello que le rodea al hombre, llamado Pachamama, y cómo este se relaciona con todo su entorno. Hemos hablado clases pasadas que según la cosmovisión andina, el mundo andino se divide en tres partes: el Ucupacha, la parte de abajo, el Caipacha, la parte donde estamos, y el Hanampacha, la parte de arriba, la parte que es morada por los diferentes dioses.
Estos tres sitios constituyen el mundo andino: el Hanampacha, el Caipacha y el Ucupacha. El Ucupacha es el mundo de abajo, el mundo de los muertos, de los niños no nacidos, aquella que está por debajo de la superficie de la Tierra, debajo de la superficie de los océanos. Son las cuevas, son las fuentes, son las aberturas, el lugar donde se separa la Tierra que va surgiendo y la Tierra que vuelve al centro del planeta. El Caipacha, por su parte, según la cosmovisión de la lógica del pensamiento andino, es el mundo terrenal, donde todos los seres humanos viven y pasan sus vidas. El Hanampacha es el mundo celestial, el lugar donde solo las personas justas pueden habitarlas, al cual llegan cruzando el puente estrecho. Morada de Viracocha, Inti, Mamaquilla, Pachacamac, Mamacocha, entre otros dioses, otras deidades de el hombre andino. Y un elemento importante dentro de la cosmovisión andina son los sacrificios humanos, son los sacrificios realizados a los dioses ante la aparición de diferentes fenómenos naturales como sequías, terremotos, los cuales ocasionan destrozos naturales, y según la mitología andina, esto acontece porque los dioses de los Andes necesitan sacrificios y demandan sacrificios por parte de los humanos. Sacrificios que se conocen como la capacocha. La capacocha llega a ser en todo caso ese sacrificio de niños, de adolescentes hacia los diferentes dioses. Y algo que se va a denotar en gran esencia, la educación, tanto por varones y por mujeres, y cada uno por su parte va a empezar a realizar, según su género, inculcar a los menores. Los varones enseñarán a cultivar, a cazar, a hacer cerámica, al tejido, y las mujeres a cocinar, a limpiar, a cuidar los animales. Por lo tanto, la educación va a constituirse como esa transmisión de conocimiento de padre a hijo. Por otro lado, también va a estar sujeta a los diferentes castigos a personas quienes incumplan, quienes rompan la armonía como tal. Y en ese sentido debemos hablar de la cosmovisión andina. En ese sentido, entonces, debemos entender, debemos aseverar que cuando hablamos de cosmovisión andina, estamos hablando de cómo el hombre interpreta, a partir de ese conocimiento astronómico acerca de la estrella del sur y su identificación inmediata y el origen de la chacana, que en esencia significa ordenador o viracocha, y los mundos
que en esta interpretación el hombre andino lo desarrolla. Chacana, que viene de Chaca, que significa puente, unión, y Hanam, que significa alto, arriba y grande. Significaría entonces un puente, una unión con lo que está arriba, con lo que está ahí en lo más alto. Cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de esa igualdad de género entre hombre y mujer, entre mujer y hombre. Estamos hablando que tanto el hombre como la mujer son seres vivos y que como seres vivos están interactuando unos con otros. El hombre con la mujer. Con diferentes pensamientos, pero ambos en esencia son seres vivos. Y que todos realizan actividades similares. Ambos se alimentan, ambos descansan, ambos danzan, ambos cantan, ambos lloran, ambos gritan y realizan diferentes actividades. Por ello son iguales. En la lógica andina no hay poderosos, tampoco hay de los que tienen menos. Todos por igual tienden a poseer lo necesario para su vida diaria. Se habla de una igualdad. Cuando hablamos del tiempo, hablamos que el hombre andino habla de un calendario cíclico y no lineal como se ve hoy en día en el almanaque y o calendario. Cuando hablamos de iniciar el año 2022 con un enero 1 y finalizará con diciembre 31. El hombre andino tiene otra percepción. Él mira el tiempo de manera cíclica, de manera circular. Y estos cíclicos habla de una recreación, de una renovación anual, de una conversación entre el hombre en el Caipacha, con los dioses en el Hanampacha y con el Ucuppacha. Se habla de una relación entre el pasado y el presente futuro, ya que no hay una separación entre lo que es el pasado y lo que es el futuro, toda vez que ambos se relacionan, por eso es cíclico. En el acervo de la lógica occidental europea, según el calendario grecorromano, se dice: lo que pasó en 2021 es historia pasada. Hoy iniciamos un nuevo año, 2022. La visión del hombre andino no olvida lo que pasó, más al contrario, sobre esta base estructura lo que va a pasar hoy. El espacio es denominado Madre Tierra, Pachamama. Y cada año es concebida por el sol. La Pachamama, la Madre Tierra, se muestra, se refleja por todo aquello que nos rodea: ríos, lagos, mares, océanos, montañas, nevados, bosques, pantanos, desiertos, mares, océanos y demás.
todo lo que nos rodea se considera como la Pachamama, la madre tierra. Porque de la madre tierra proviene todo lo que el hombre necesita para vivir. Hablamos de agricultura y su gran variedad de productos. Hablamos de fauna y la gran variedad de animales. Y por lo tanto se la denomina la tierra como la madre tierra, la Pachamama. Cuando hablamos de holismo y la inmanencia, estamos hablando de ese todo como es interpretado por el hombre andino, ya que el mundo animal tiene una participación importante, tiene un porqué de su existencia en su relación con el hombre, y por lo tanto hablamos de un conjunto de sentimientos. El mundo animal es parte importante en la vida del hombre andino. Y por lo tanto, esa percepción de la madre tierra le va a permitir al hombre andino entender, conocer su relación con la naturaleza en busca de armonía. No existe lo sobrenatural, ni el más allá, ni lo trascendente. Todo cuanto es patente y concreto es evidente. Viracocha es perceptible. Así lo entiende el hombre andino, a partir de su entendimiento de todo lo que nos rodea. El respeto a los seres vivos, el respeto a las plantas, porque todo forma parte de la madre tierra. Cuando hablamos de la misión y la visión de la cosmovisión andina, hablamos del causai, la razón de nuestra vida en este mundo visible, y el wiñay como la evolución ontológica. Hablamos de aquellos principios que nos ayudan a desarrollar nuestra cotidianidad. El amaqueya, el amasúa, el amayuya, el ama japa o japa. Estos elementos los cuales le ayudan al hombre andino a no romper el equilibrio en la naturaleza, el equilibrio con la naturaleza, el equilibrio con los otros individuos de su colectividad, el equilibrio con los animales que les rodea, el equilibrio con las plantas que le rodean. El causai va a representarse en tres elementos: el yachay, el aprender, el munay, el querer, el amar, el desear, y el yankai, el trabajar. Estos tres elementos se van a constituir como los más importantes para realizar las diferentes actividades por parte del hombre andino: el aprender, el amar y el trabajar. Cuando hablamos de la sociedad y la economía, básicamente hablamos que el hombre andino se ha unido mediante el Aini y la Minca. Cuando hablamos de Aini, estamos hablando del principio de ayuda mutua, la reciprocidad.
Hoy por ti y mañana por mí. ¿Cómo entendemos este principio? Que mañana yo les presto la pelota de fútbol para que todos jueguen y pasado uno de ustedes me presta un balón de volley o de voleibol para que yo pueda realizar una actividad deportiva. Así se trata la ayuda mutua. Hoy en día este elemento lo podemos visualizar en los diferentes eventos sociales. Llámese bautizo, matrimonio, fiesta de 15 años, cabo de año, celebración de bodas de diamante, plata, oro. Cuando el anfitrión va a organizar su fiesta y nos va a invitar. Imaginemos que Liz nos va a invitar a su fiesta de 15 años. Y todos vamos a ir a su fiesta llevando un regalo. Puede ser un mueble, pueden ser vasos, frazadas. Así le vamos a llevar a la fiesta de Liz. Y al año, de pronto Rosalina va a organizar su fiesta de 15 años. Y al año, Liz, en calidad de invitada, ahora le va a llevar igual otros regalos. Le va a devolver el favor, si vale la expresión. A eso se llama como la ayuda mutua. Hoy por ti, hoy te llevo un regalo a tu fiesta y al año tú me traes un regalo a mi fiesta. Ay, mí. Y esto se puede evidenciar en cada fin de semana, donde vemos diferentes acontecimientos sociales, sea bautizo, 15 años, matrimonio, cabo de año, entre otros eventos sociales. Cuando hablamos de la MINCA, estamos hablando de ese sistema de trabajo comunitario, donde todos nos vamos a reunir, vamos a hacer una actividad comunal. Esto se ve en las zonas alejadas. Cuando hay una reunión y todos acudimos y realizamos la limpieza de la plaza, la limpieza de las calles, la limpieza del parque o diferentes actividades en beneficio para todos, en beneficio público. La MINCA. Podemos hablar de otros elementos. Podemos hablar de esos sitios considerados sagrados, como las puntas de las montañas, de los cerros, esos accidentes geográficos que fueron y son considerados como sagrados, las denominadas huacas. Y el lugar donde el hombre andino se reunía en contacto y realizaba sus ofrendas a sus diferentes dioses. Cuando hablamos de las pacarinas, cada ayllu, los 4 suyos, poseía su pacarina. Y se decía que cada comunidad en cada ayllu provenía de una pacarina, cuyo origen, se señala, era divino. Es decir, por mandato divino, surgía de la propia tierra. Ya que se indica que en un pasado
habrían llegado a salir de estas pacarinas sitios especiales, que puede ser un río, una cueva, una montaña, un volcán, un lago, una laguna, un manantial, sitios de donde los dioses habrían llegado a salir y habrían vivido durante ese mucho tiempo pasado. Lo mismo que se señala de el Ucupacha, el mundo de abajo, el cual está poblado por la muerte, por las enfermedades, por el denominado diablo, entre otros personajes. Por lo tanto, el Hanan Pacha va a estar relacionado con la chacana, el Caipacha con la parte terrenal, el Ucuy Pacha con el mundo de los muertos, con el mundo de abajo. ¿Y cuál es la importancia? Que el Ucupacha va a representar a las pacarinas, a las cuevas, el mundo de abajo. El Caipacha representado por el Inca, por nosotros, y el Hanan Pacha representado por el mundo de los dioses como tal. Según la mitología andina, el origen del hombre y de la mujer va a estar asociado con los hermanos Ayar, quienes salieron de una cueva, o la famosa pareja de Manco Cápac y Mamut, también representados por una cueva. Y de esta primera familia, hermanos o esposos, después se ha originado toda una dinastía de reyes incas, quienes difundieron, expandieron las costumbres del hombre andino, las costumbres de la lógica andina, sobre todo en el caso de los incas como tal. Y cuando hablamos del vínculo de la pacarina con los integrantes de los ayllus, se hace mención a las huacas. Es el lugar sagrado, el cual es representado, venerado y respetado por todos los incas, por constituirse como un lugar sagrado, la huaca. Por ello, la cima de las montañas son considerados como el lugar sagrado, como las huacas, lugares sagrados, donde el hombre andino procura entrar en contacto con sus diferentes dioses. Ello para expresar su respeto, su admiración, su agradecimiento o su pedido en diferentes aspectos. Y entre sus principales dioses podemos hablar del dios Sol, Inti, y en la lógica andina, específicamente en la vida de los incas, el Zapa Inca, el rey Inca, era considerado como hijo del sol Inti. Por ello, andaba siempre adornado con objetos hechos en oro, vale decir, muñequeras, pecheras, brazaletes, rodilleras, diademas, topos, coronas y todo tipo de elementos hechos a partir de trabajar el oro. Lo que nos está diciendo que también en el caso de los incas, como en otros pueblos o culturas en el área y o América, llegaron a conocer
acerca del arte de la fundición. En este caso, utilizando las huellas chinas. Esos objetos donde fundían al oro. Lo que nos está mostrando, por otra parte, que también los incas conocían el trabajo de la explotación de los diferentes recursos de la minería, como el oro, en este caso asociado con el Zapa, con el Inca, por ser considerado hijo del dios Sol Inti. En el caso de la Colla, su esposa, quien era adornada con elementos tallados o diseñados en plata, por ser considerada y comparada con la Quilla, la luna, pareja de el dios Sol Inti. Y Viracocha, quien se va a constituir como el principal dios creador del universo y de todo lo que está en el Hanan Pancha, también denominado Apukon Titi, Viracocha. Según la lógica del pensamiento andino, Apukon Titi es el padre de el dios Sol Inti. Y también podemos hablar un gran conjunto de dioses denominados dioses secundarios. Intiyapa, el rayo, la luna, los astros nocturnos, Pachacamac, Pachamama, Mamacocha, el arco iris. Podemos hablar de las apachetas, entre otros ídolos. Podemos hablar del dios Con, Huasca, Mamaquilla, Inti, el dios Sol, Viracocha, el dios principal, la Mamacocha, la madre de las aguas, Taqueli, Urcuchillay. Inclusive podemos hablar de el dios Supay, el dios del inframundo, el diablo, como también se lo denomina en el acervo de algunas religiones. Por lo tanto, debemos entonces señalar que según la lógica andina, para cada uno de estos dioses secundarios y o principales se han diseñado las ceremonias festivas. Y estas estaban asociadas, relacionadas con la actividad agrícola. Y en algunas ocasiones duraba varios días. Una de las más importantes, la famosa fiesta del Kapag Raimi, celebrada en el mes de diciembre. Lo que nos está mostrando que a partir de este tipo de actividades surgían un conjunto de ceremonias, como la del Huarochico, vinculada a la fiesta del Kapag Raimi, fiestas asociadas a la agricultura. Dentro del almanaque o el calendario cíclico, por ejemplo, del hombre andino, en este caso vamos a hablar de los incas, existen diferentes fiestas, diferentes festividades. El Cusquiquilla, en junio, el Inti Raimi, la de Kapag Inti Raimi, en diciembre, la gran fiesta del sol. Y estas fiestas eran vinculadas, eran asociadas a las estaciones del año, a la rotación que hace nuestro planeta hacia su estrella más cercana, que en este caso llega a ser el Sol. Y para completar esta ceremonia, la participación de los sacerdotes importantes fue muy primordial. El Willay Umu, el sumo sacerdote, quien tenía
como misión importante crear el vínculo entre nosotros los humanos con los dioses Viracocha, Inti, entre otros, apoyado por los Uriaques como tal. Bien, con esto terminamos la clase de hoy. Con esto terminamos la siguiente aplicación. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Muchísimas gracias y muchas bendiciones.